Gracias a Dios es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. No, profe, el cuerpo ya no distingue los días. Ya no, ¿verdad? Ya perdió el ritmo de eso, ¿verdad? Con eso de que tú Ya. me encierro. Ahora que salgamos de vamos a tener que volver a educarlo. Ya que. Ya que, ¿verdad? Cierto. A ver, hoy estamos a 4. Beltrán, Beltrán Zamora, Presente. ok, Beltrán García, Presente. Caballero, Presente. Castillo, Presente. Elizalde, Presente. Estrada, Macías, Presente. Mejía, Presente. Ungarro, Presente. Pérez, Presente. Viñuelas, Presente. Ramírez, Presente. Rascón, Romero, Presente. Presente. las dos Romeros, ¿verdad? Itzel y María. Sí. Perfecto. Rosas, Presente. Valdés, Presente. Valenzuela, Clark, Valenzuela, Jocobi. Profe Valenzuela Clark, presente. Bien. No Jocobi. le falta porque está dormida, profe. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No podía activar el micrófono. Sí, eso dicen todos, eso dicen todos. Valenzuela, Ay, eso decimos. profe. Jocobi no está. Y por último, Villares Presente. y Villegas Franco. Que según es... Profe, yo sí vine, pero fui al baño y no escuché. Bueno, déjame lo anoto como en mi libro de excusas que me dan. Esa es nueva, quiero que sepas. Bueno, pues Rascón Pérez. Ok, Rascón. Muy bien, ahí está. Vamos a salvar esto y vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos, jóvenes? ¿Quién me puede recordar? Ayer, ¿verdad? Profe. Mándeme. ¿Qué onda, Sebeli? Caballero. ¿Qué? ¿Cómo me dice? Es Baby, ¿te llamas, caballero? Sí, profe. Fíjate. Dice Mariana que si le puso asistencia. A ver, ¿cómo se apellida? Estrada. Estrada. No, ahí está, le vamos a poner asistencia. Muy bien, ahí está. Según esto, nomás nos falta Valenzuela Jocobi, ¿no? Aquí estoy. Ya llegaste, Valenzuela Jocobi. Perfecto. Entonces no nos falta nadie, estamos completos. Este grupo, por eso me gusta trabajar con él, porque siempre estamos completos. Muy bien. Así da gusto. Entonces, platicábamos ayer sobre la segunda ley, perdón, sobre la ley cero, ¿verdad? Y su relación con la temperatura. De hecho, todavía no hablamos sobre la ley cero. Estuvimos definiendo las diferentes escalas de temperatura que hay y cómo surgieron. Y que en cálculos de ingeniería o cálculos de termodinámica siempre vamos a utilizar escalas absolutas, ¿sí? Porque son las que están definidas a partir de propiedades reales de contenido de calor o de energía en una partícula, ¿no? Comentábamos que el cero realmente es cuando la partícula se dice que ya no tiene energía, es lo más frío que puede haber en el universo. En teoría, y se ha demostrado, no hay nada más frío que eso, que 200 menos 273.15 unidades, o perdón, grados centígrados, ¿sí? A esa temperatura tan baja es donde tendríamos el cero absoluto. Y entonces con esas escalas, tanto el ranking como el Kelvin, que tienen el mismo fundamento, es con lo que vamos a hacer cálculos. Y luego vimos un problemita ahí que venía muy sencillo. Entonces vamos a continuar con la presentación de eso. Y esto no es. Termodinámica, esta es. A ver, vamos a resolver esos tres problemitas. ¿Quién me dice cuál es la temperatura en el interior del organismo de una persona? La temperatura en el interior del organismo de una persona es 37 grados centígrados. 36.9 creo que es más exacto, ¿no? Pero bueno, 37.
¿Cuánto es en Kelvin? ¿Quién me dice cuánto es en Kelvin? Imagínense que están en esos concursos de televisión, ¿verdad? 310.15. Bien. ¿Cómo le hiciste para estimarlo? Multipliqué 37, 37 le sumé 273.15. Muy bien. Correcto, Carla. Muy bien, eso es. El siguiente, Carla, ¿verdad? Carla Elizalde. Participación. Ok. ¿Cuál es la temperatura del aire? Dice. Calentado a 150 grados centígrados en grados Fahrenheit y en unidades Rankine. En grados Fahrenheit me salen 302. 302 grados Fahrenheit. ¿Utilizaste la ecuación de conversión? La que teníamos acá arriba. Sí. Y la de 1.8 por los grados centígrados más 32. 312. Mande. ¿Cuánto dijo que te salía? ¿Cuánto es? 302 me sale a mí. A mí 312.5. A mí también me da 302. 302. Ranking me da 270. Ajá. Y ranking 270, Nicole. Sí. Entonces, si ya tenemos la temperatura Fahrenheit y centígrado, ¿verdad? En Fahrenheit le sumaste los 460 para tenerla en ranking. ¿Cuántos grados Fahrenheit nos dio? 302. 302. Y para convertir la ranking le sumo 459 casi 460, ¿no? Realmente siempre le redondeamos, lo cual nos da 762 más o menos. ¿Está bien? En unidades ranking. ¿Sí? ¿O agarre monte? Díganme, ¿no? A lo mejor agarro monte. 609.67 me da a mí. 609.67. A ver, vamos a ver. Primeramente, esos grados centígrados los vamos a convertir a Fahrenheit. Y aquí está, ¿no? 1.8, 150 por 1.8 más 32. Efectivamente son 302 grados Fahrenheit. Y luego para convertir de grados Fahrenheit a unidades Rankine, le sumo aproximadamente 460, ¿no? Más 460, eso nos da 762. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso nos da, ¿no? Y finalmente tenemos un tercero aquí. Dice, la temperatura de un sistema aumenta 45 grados centígrados durante un proceso de calentamiento. Exprese en Kelvin ese aumento de temperatura. Es un incremento, ¿verdad? De 45 grados centígrados. Independientemente de qué temperatura vengan, ¿no? Pues es un incremento. ¿En cuánto sería en grados Kelvin? 318.15. A mí también me dio lo mismo. Ok. A mí también. Muy bien, 318.15 grados, perdón, unidades Kelvin, ¿no? Muy bien. Entonces eso es simplemente vamos siempre en termodinámica, vamos a estar haciendo conversiones de temperatura en los sistemas. Así es que es interesante tener a la mano las ecuaciones de conversión y o memorizárnoslas, ¿no? Ya después ya se las aprende uno porque las utilizamos muy seguido. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya ahora sí vamos a hablar de la ley cero. Como la ley cero está en función del equilibrio térmico, o sea, de la temperatura. Primeramente, pues, platicamos un poco sobre las escalas de temperatura arbitrarias o relativas y las escalas o las unidades absolutas. Entonces nos dice, la ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero,
están en equilibrio térmico entre sí. ¿Sí? Aquí dice, podría parecer tonto que un hecho tan obvio se conozca como una de las leyes básicas de la termodinámica. ¿Sí? Porque chequen que es esta igualdad matemática, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. O sea, como que dice uno, pues sí, o sea, pues es lógico, ¿no? Es un sistema de igualdad en el cual si dos cuerpos están en equilibrio térmico entre sí y uno de ellos es igual a un tercero, pues entonces todo el sistema está en equilibrio térmico, ¿no? Las tres partículas deben de estar en equilibrio térmico, o los tres sistemas deben de estar en equilibrio térmico. Entonces dice, sin embargo, esta ley cero sirve como base para la validez de la medición de la temperatura. Ahorita vamos a ver un videíto muy, muy interesante donde nos explica por qué razón algo tan obvio, ¿sí? Resulta tan importante. Les comento que le llamaron ley cero porque ya se habían arrancado con la primera ley de la termodinámica, ya se habían arrancado con la segunda ley de la termodinámica y después se dieron cuenta de que les faltaba para estudiar equilibrios térmicos en los sistemas, les faltaba establecer esta definición que es muy importante cuando estamos estudiando equilibrios térmicos, que son fundamentales en termodinámica y en todos los cálculos de ingeniería, ¿no? Cómo un sistema llega a un equilibrio con respecto de los alrededores o con respecto de otro cuerpo que esté pegado a él, ¿no? Entonces, dice, si el tercer cuerpo se sustituye por un termómetro, la ley cero se puede volver a expresar como dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de temperatura, incluso si no están en contacto. Y sí, suena así como decir, pues eso es lógico, ¿no? Dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de temperatura, ¿sí? Entonces, incluso si no están en contacto, porque puede transmitirse la energía a través del vacío, a través de la distancia, ¿no? No necesitan estar en contacto físico, puede ser se llama por procesos de convección. Entonces, aquí nos explica por ejemplo, esta persona que está ahí metida en el hielo. Esta persona expresan cuando una persona se mete así a un lugar muy helado y se queda ahí un rato. No sé si han visto por ahí a unos en Instagram o luego ahí en Facebook. El Martín luego anda con un proceso de una terapia térmica, algo así. Es lo que le decía, profe, que sube videos a Ah, Facebook, el profe Villa. Dale, sí, y se mete en unos de esos llenos de hielo, ¿no? ¿Sí lo han visto? Sí, 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 profe. Pues imagínense, iba a poner ahí a Martín Villa, pero como tiene derechos de autor, mejor no lo quise poner. que para el calor. Entonces, ¿por qué Martín cuando se mete al hielo, primero siente mucho frío, ¿no? Pero si se queda un ratito adentro, ya no siente frío, ya no siente desesperación por ese frío así, sino que empieza a sentir incluso que está caliente el agua. Y es lo que dicen, pues yo no lo he hecho, no, chale, yo soy muy friolento. Pero dicen que ya después sienten como calientito. Lo que pasa es que aplica la ley cero de la termodinámica, pues llega a un equilibrio térmico entre el cuerpo de la persona y el agua helada, y al llegar a ese equilibrio térmico, pues ya no hay diferencia de temperatura, y lo que hace que un cuerpo manifieste un comportamiento termodinámico así de mucho frío, es que haya una diferencia de temperatura entre los dos cuerpos, para que haya una transferencia térmica. Entonces, como ya el cuerpo llega a la temperatura de afuera, pues ya no sienten ese frío, ¿no? Porque prácticamente se está aplicando básicamente el equilibrio térmico, ¿no? Entre los dos materiales. Por esa razón, ya Martín se queda un rato ahí adentro del frío y ya no siente tanto frío, ¿no? No digo que no siente heladito, ¿no? Pero ya no siente tanto frío. Y es por el equilibrio térmico. Eso es una parte fundamental de la termodinámica, ¿no? Cuando estemos haciendo problemas, vamos a volver a hablar de equilibrio térmico, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a la ley cero de la termodinámica. Por esa razón fue que se tuvo que establecer este concepto matemático, ¿no? Entonces, les voy a presentar un videíto que habla sobre la ley cero, para que nos quede un poquito más claro de la singularidad o la simpleza y la importancia de esta ley, ¿no? Entonces, voy a buscar ese videíto aquí.
termodinámica. Permíteme. No se me desesperen. ¿Dónde me metí? Vaya, por fin lo encontré. Yo no me acordaba que se los iba a presentar, que no lo hubiera abierto antes. Pegado. Muy bien. Y se los voy a compartir. Compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Ok. These three cups are in thermal ¿Está en equilibrium. inglés? I can measure the temperature in all three mugs here with a thermometer, and you can see that they all come up as being the same temperature. I could also use three different thermometers, and they would still say that the temperature is the same across all three containers. That's because temperature is a fundamental and measurable property of matter. The framework that describes all of thermodynamics can be summed up in the four laws, and these describe heat, energy, and their interactions with matter. While the first, second, and third laws of thermodynamics are quite well known, there's actually a fourth law that underpins all of the other laws. It was devised after the first three laws, but it was so fundamental and provided such a basis for the other laws that it was termed the zeroth law of thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics is actually an observation and states that if two thermodynamic systems are in thermal equilibrium with a third system, they're also in thermal equilibrium with each other. Or to put it mathematically, if A equals C and B equals C, then A must also equal B. If all of these three glasses are at thermal equilibrium, then we can say that they're all at the same temperature. And this is where the significance of the zeroth law lies. It lets us establish temperature as a measurable and universal property of matter. If something is measurable, then we can create scales for it, and that's exactly what happened with temperature. The first temperature scale, that in a slightly altered form is still in use today, was established by Daniel Gabriel Fahrenheit in 1724. A more common scale, named after Swedish scientist Anders Celsius, uses the freezing point of water as the 0 point on the scale and the boiling point of water as 100th degree on the scale. Rather than using a scale where 0 is defined arbitrarily, what we really want is to use a scale where 0 is the coldest temperature you could ever get to.
Scientists around the world use the Kelvin scale, where 0 is defined as absolute zero. Absolute zero is something that's defined by the third law of thermodynamics, but that's something that we'll get to in another video. Now, it was observed that the properties of matter could change with temperature. For example, liquids can expand or contract when heated or cooled, and the conductivity of different wires can change as a function of temperature. Some old-fashioned thermometers, such as this one, use the expansion of mercury or other liquids under heat as a measuring tool. Modern electronic thermometers, such as these ones, commonly use thermoresistors, where the resistance of a material changes with changes in temperatures. Yet another way of looking at temperature is using a thermal imaging camera. All objects above absolute zero radiate some sort of infrared frequency radiation, with hotter objects radiating higher amounts of infrared. This allows us to use thermal imaging to see the world even without any visible light. Now, if two objects at different temperatures are brought into contact with each other, then they'll try to reach thermal equilibrium. If the two objects are of sufficiently different temperatures, then the reaction can be rather violent due to a phenomenon called thermal shock, because the heat gradient makes the glass want to expand, but the other side is cold. This causes a strain that breaks the glass. The concept of the zeroth law of thermodynamics may seem trivial, but it lets us define temperature, and that in turn allows us to quantify the effects of the other three laws. Hi, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now. Muy bien, jóvenes. Como pudimos ver en el videíto, es precisamente lo que comentábamos, ¿verdad? La ley cero es la fundamentación para entender el comportamiento del calor y cómo se mide este calor a través de un indicador, que es la temperatura. ¿Sí? La ley cero realmente se refiere al equilibrio térmico entre los cuerpos. Si tenemos dos cuerpos de diferente temperatura y están en contacto entre sí, ya sea indirecta o directamente, incluso pueden no estarse tocando, pueden estar alejados entre sí, pero irradiándose energía. Siempre llegarán al equilibrio térmico. Es una ley fundamental, el equilibrio térmico. Por lo tanto, se estableció como ley fundamental la ley cero de la termodinámica, ¿no? Entonces, con eso ya nos queda claro de la importancia de esa igualdad que pudiera parecer algo trivial, pero que no lo es, ¿no? Entonces, vamos, ¿por qué tenemos tantos chats? Ya tiene subtítulos. Ok, estaban chiquitos los subtítulos, pero ahí estaban, ¿no? Entonces vamos a continuar con la presentación que teníamos. Ya entendemos la ley cero, habla del equilibrio térmico, ¿no? Y utiliza las escalas de temperatura. El cero absoluto es la temperatura más baja o más fría que puede alcanzar una sustancia, un cuerpo o la materia, ¿no? En sí. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que la ley cero de termodinámica estaba en la unidad de competencia 1, pero la jalamos a la unidad de competencia 2, ¿no? Vamos a evaluar hasta antes de eso, cuando vimos las propiedades, ¿no? De las intensivas y extensivas y eso. Hasta ahí vamos a evaluar la primera unidad. Entonces, el siguiente subtema es sustancias puras. ¿Sí? Recuerden que en la termodinámica, ya entendemos que la termodinámica, su función es obtener trabajo a partir de el uso de sustancias, de trabajo que se les llama, en máquinas térmicas. En máquinas térmicas, que no vamos a estudiar las máquinas térmicas en esta unidad, en este curso. Las vamos a estudiar cuando veamos análisis termodinámico de procesos. Ahí sí veremos algo de máquinas térmicas, aquí no. Pero vamos a estudiar todos los fundamentos bajo los cuales operan estas máquinas térmicas. Entonces tenemos que definir lo que es una sustancia. Una sustancia, sabemos que es cualquier porción de materia. Puede ser un compuesto, puede ser un elemento químico, todo lo que tenga materia
en sí es una sustancia, ¿sí? Ahora, una sustancia pura, ¿sí? Hay muchas sustancias, hay mezclas de sustancias, pero muchas de ellas, por las propiedades que tengan, no son útiles en termodinámica para obtener trabajo. No cualquier sustancia nos es útil, ¿no? Tiene que ser una sustancia pura. De ahí viene la definición, ¿verdad? Sustancias puras. Y nos dice, este capítulo que vamos a ver sobre sustancias puras, comienza con la introducción del concepto de sustancia pura y el análisis de la física en los procesos de cambio de fase. Vamos a estudiar lo que es una sustancia pura, ejemplos de sustancias puras, qué mezclas o qué compuestos no pueden ser sustancias puras. Y ya que tengamos entendido eso, vamos a analizar los procesos de cambio de fase que tienen las sustancias puras, y ese cambio de fase es en lo que nos permite poder entender cómo obtener trabajo de una sustancia pura. Es importantísimo conocer sus procesos de cambio de fase. Sabemos que las fases pues, van a ser sólido, líquido y gaseoso. Luego vamos a ver varios diagramas de propiedades y las superficies PVT de sustancias puras. Vamos ya a empezar a entrar con este tema. A partir de este tema vamos a entrar ya a trabajar en termodinámica, estableciendo diagramas muy importantes que tienen ustedes que entender, interpretar, construir a partir de las propiedades de las sustancias con que estemos trabajando. Y se denominan diagramas de propiedades PVT. Recuerden, PVT son las propiedades principales con las que definimos las características de un fluido en un sistema de trabajo, ¿sí? Recuerden que hablamos de la presión, el volumen, la temperatura, ¿ok? Y ya hablamos pues de presión, ya conocemos todos los conceptos de presión, ya hablamos sobre temperaturas, entonces ya podemos pasar a empezar a interpretar propiedades de los fluidos y graficarlos en diagramas PVT, ¿ok? Dice, una vez demostrado el uso de las tablas de propiedades, se estudia la sustancia hipotética del gas ideal y la ecuación de estado de gas ideal. Más para adelantito en este tema, ya que entendamos las propiedades de las sustancias puras y sus cambios de fase, y cómo puedo graficar estas propiedades y cambios de fase en unos diagramas termodinámicos PVT, vamos a analizar el uso de las tablas de propiedades termodinámicas. De dónde salen, cómo se generan. Vamos a ver que los diagramas PVT se llevan o se interpretan como tablas termodinámicas, y de ahí salen las tablas termodinámicas de propiedades de los fluidos, de los diagramas, ¿no? De los diagramas. Nada más que pues ese diagrama lo expresan como una tabla y es más práctico su utilización, ¿verdad? En forma de tablas. Y vamos a estudiar ya la sustancia hipotética del gas ideal. Recuerden que ese gas es una sustancia pura, ¿verdad? Y la ecuación del estado de gas ideal. Vamos a hablar de los gases ideales como un primer acercamiento hacia el estudio de gases reales en los procesos termodinámicos. Vamos también a hablar un poco y van a conocer los factores de compresibilidad, que toma en cuenta la desviación de los gases reales en su comportamiento respecto del de un gas ideal. ¿Sí? Recuerden que en la ciencia, todos los estudios que se hacen o todos los estudios de investigación sobre propiedades o fenómenos que queramos estudiar, siempre se inicia con la idealidad, ¿ok? O sea, estableciendo sistemas muy limitados bajo ciertas condiciones ideales. Significa que no existen en la naturaleza esas condiciones. Delimitamos mucho los sistemas para poder hacer cálculos y establecer ecuaciones que me permitan conocer el comportamiento ideal. Posteriormente, esa ecuación o esos fundamentos ideales, mediante técnicas de ajuste o técnicas de mejoramiento, de corrección, convertimos los cálculos ideales o las ecuaciones ideales, los convertimos a datos reales, ¿no? A ecuaciones reales.
y vamos a utilizar algunas ecuaciones del gas real, como son, conocen como ecuaciones viriales. Las ecuaciones de estado más conocidas son las de Van der Waals, Betty Bridgman y Benedict Webb-Rubin, ¿sí? Entonces, al terminar este tema, vamos a saber qué son las sustancias puras, cómo interpretamos sus comportamientos termodinámicos, cómo se grafican a través de diagramas termodinámicos. Y ya que tenemos los diagramas y las tablas termodinámicas, vamos a hacer cálculos sobre estos fluidos en condiciones ideales, aplicando la ley del gas ideal. Y posteriormente vamos a conocer cómo corregir los cálculos obtenidos en forma ideal para que sean datos reales, o sea, para que se apliquen a la realidad, ¿sí? Mediante las ecuaciones viriales, que son las más conocidas, pues las que mencionábamos ahorita, ¿no? Van der Waals, Betty Bridgman y Benedict Webb-Rubin. Esto es lo que vamos a aprender en esta segunda unidad de competencia, ¿no? Entonces, iniciaremos por el principio, que es una sustancia pura. Y dice, una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte. Esa es la definición sustancial. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química que no cambia en todo el fluido. Es la misma en todo el fluido. Esa es la primera condición para que sea una sustancia pura y una de las más importantes, ¿no? Si tenemos una sustancia la cual su composición cambie, en su superficie tenga una composición y en el fondo tenga otra composición, en el fondo del tanque, el agua que está más abajo, perdón, el fluido que esté más abajo, tiene una composición diferente química, esa ya no puede ser una sustancia pura. Necesitamos que sea completamente estable, que cumpla con la ecuación de continuidad que se ve mucho en termodinámica y en fenómenos de transporte, ¿no? En mecánica de fluidos también, ¿no? Que cumpla con las condiciones de continuidad, es decir, que tenga las mismas composiciones químicas en cualquier parte de esa sustancia. Y dice, el agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras, ¿sí? Y chequemos, ¿va? El agua es una sustancia pura y está formada por dos elementos diferentes, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. Y el agua se comporta estable, siendo agua pura, que no tenga ninguna otra sustancia, que no sea una solución de algo, sino que tenga únicamente pura agua. El agua siempre es agua, ¿no? En cualquier punto de un sistema. El nitrógeno, el helio, son átomos, ¿sí? Son gases diatómicos y también son sustancias puras, ¿sí? Siempre serán nitrógeno, siempre serán helio, ¿no? En cualquier condición siempre serán lo mismo. Y el dióxido de carbono, que también es una molécula formada por carbono y oxígeno, también es una sustancia pura. Quiere decir que si llenamos un recipiente de dióxido de carbono, en cualquier lugar de ese recipiente será dióxido de carbono, la misma composición. Dice, pero también una mezcla de varios compuestos o elementos también puede ser una sustancia pura, siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Por ejemplo, de una mezcla gaseosa o de una mezcla de varias sustancias, que también se puede considerar como una sustancia pura, es el aire. El aire es una mezcla de varios gases, pero con frecuencia se considera como una sustancia pura. Y de hecho, con frecuencia se considera, porque el aire se utiliza en termodinámica como uno de los fluidos, después del agua, como uno de los principales fluidos de trabajo, el aire, ¿sí? Y tiene la ventaja el aire de que es una sustancia pura y además se comporta como un gas ideal, ¿sí? Más adelantito vamos a volver a mencionar al aire cuando estemos hablando de gases ideales. Y dice, el aire es una sustancia pura porque tiene una composición química uniforme, ¿ok? Por ejemplo, acá a un ladito tenemos unos depósitos ahí. En uno de ellos tenemos nitrógeno y en otro tenemos aire. Los dos componentes o las dos sustancias en esos sistemas son sustancias puras, ¿sí? Entonces, sin embargo, dice, la mezcla de aceite y agua
no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble en agua, por lo que se acumula en la superficie y se forman dos regiones químicamente distintas. Entonces, cuando se forman diferentes fases en esa sustancia o en esa mezcla de algunas sustancias, si se manifiesta un cambio de fase o se manifiesta una separación entre las sustancias, esas no son sustancias puras, ¿sí? El agua y el aceite son insolubles, por lo tanto no pueden nunca formar una sustancia pura, porque tienen diferentes propiedades o composición química a lo largo del sistema, ¿no? Arriba va a haber aceite flotando y el agua va a estar abajo. Eso nunca podrá ser una mezcla de una como sustancia pura, ¿no? Ok, entonces el aire aquí, como, nada más como dato, el aire gaseoso se considera una sustancia pura, pero el aire líquido no, ¿sí? El aire líquido no, porque cuando el aire se enfría para separar sus componentes, si yo enfrío el aire va a tender a separarse en sus componentes y en un determinado momento me va a quedar un compuesto líquido y un compuesto gaseoso dentro del sistema, formando dos fases diferentes. Entonces, el aire se comporta como sustancia pura cuando es un gas. Pero si se enfría el aire y empieza a condensarse para separarse sus componentes, deja de ser una sustancia pura, ¿ok? Entonces, para tener cuidado de eso, si el fluido de trabajo o la mezcla que estoy utilizando se separa en sus fases y forma componentes diferentes, deja de ser una sustancia pura, ¿ok? Entonces, no sé si tengan dudas sobre lo que es una sustancia pura. No, ¿verdad? Está muy claro, ¿no? Entonces, dice fases de una sustancia pura. Pues esto ya lo sabemos. Por experiencia se sabe que las sustancias existen en fases diferentes. A temperatura y presión ambiental, el cobre es un sólido, el mercurio un líquido y el nitrógeno es un gas. Pero en condiciones distintas, cada uno de ellos podría aparecer en fases diferentes, aunque son tres las principales fases: sólido, líquido y gaseoso. Y sabemos que las fases dependen totalmente o se manifiestan totalmente en el comportamiento de sus partículas, átomos, moléculas, lo que conforme esa sustancia, ¿no? En un sólido, las moléculas o los átomos se encuentran ordenados geométricamente, ¿sí? Y formando sustancias o enlaces químicos muy fuertes que se manifiestan físicamente como un estado sólido. Es la interacción o las fuerzas intermoleculares que permiten que estos átomos se aglutinen o se agrupen geométricamente. En un líquido las moléculas están más separadas. Aquí aplica mucho el concepto de viscosidad. ¿Sí? Un líquido tiende a ser viscoso. ¿Qué significa eso? Que hay como si fueran resbalosas o si fueran, sí, como si fueran resbalosas o lubricadas las moléculas y se deslizan una sobre de otra, así sin fricción, así como si fueran muy pegajosas, ¿no? Por eso un líquido se mantiene, tiene esas propiedades como el agua. Lo levantas y puedes rápidamente romper la superficie del agua, ¿no? Pero sin embargo, las moléculas siempre se encuentran unidas entre sí por esa atracción viscosa que tienen entre ellas. Mientras que en un gas no hay ninguna fuerza o atracción viscosa entre las moléculas y estas tienden a separarse fácilmente unas de otras, formando espacios muy grandes entre ellas y esto es la característica de un gas. El comportamiento molecular o atómico de las partículas es lo que se manifiesta como sólido, líquido, gaseoso. Y como siempre, ¿verdad? Sabemos que el gas no ocupa un volumen definido, no tiene un volumen definido, ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Los gases siempre, los líquidos, y ese recipiente pues tiene que estar cerrado, ¿no? Si no está cerrado, pues el gas se escapa hacia la atmósfera. El líquido siempre ocupa también, ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, pero no tienes que tenerlo tapado. Un gas no se va a menos que se evapore, ¿no? El líquido a menos que se evapore,
Lo vamos a ver aquí en termodinámica. Y los sólidos, pues eso ni fu ni fa, ¿no? Esos siempre están ahí con un volumen definido, dependiendo de la figura geométrica que tengan, ¿no? Esa porción de sólido. Esos son los sólidos, líquidos y gaseosos analizados desde su comportamiento molecular. ¿Ok? Entonces, comentamos ahorita que una sustancia pura es aquella sustancia que mantiene sus propiedades químicas a lo largo de todo el sistema. Y esta sustancia, pues, puede tener diferentes fases o estados termodinámicos. Ser un sólido, ser un líquido, ser un gas. Pero ¿en función de qué? En función de qué la sustancia tiene esos cambios de fase termodinámico. Pues en función de la temperatura. Y recuerden que la temperatura es el indicador termodinámico de la energía de un sistema, de un fluido, de un cuerpo, de lo que sea. La temperatura es el indicador, ¿no? de ese contenido energético. Entonces, vamos a estudiar el comportamiento de cambio de fases en las sustancias puras. Aquí tenemos un diagramita que sale. Tenemos aquí les comentaba el otro día, hay que acostumbrarnos a observar los diagramas, pues sí, son diagramas. Los diagramitas o los esquemas termodinámicos como esto, ¿verdad? Como un pistón que tiene un émbolo, el cual puede moverse, a menos que nos indique que es fijo, y que en el cual tenemos siempre contenido un fluido. Normalmente es un fluido gaseoso. Es la forma en que lo puedo tener capturado aquí y poder trabajar con él para ver cómo se comporta termodinámicamente. Aquí en esta primera figura tenemos, dice, a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. Tenemos un fluido confinado en un recipiente al inicio, ¿no? Por eso dice estado 1. Recuerden que ya definimos lo que era un estado termodinámico, ¿no? Es un punto, es una posición termodinámica en la cual la sustancia tiene sus propiedades principales o sus propiedades independientes termodinámicas, temperatura, presión y volumen. Entonces, en este primer momento o estado termodinámico, tengo un fluido a temperatura y presión estándar, ¿sí? 1 atmósfera y 20 grados centígrados. Y nos dice que es agua y está en fase líquida. Es un líquido contenido ahí. ¿Ok? Chequen que vamos a agregar calor durante todo el proceso termodinámico, ¿no? Ya vimos también el concepto de proceso termodinámico, ¿no? Que es un conjunto de estados termodinámicos, ¿sí? Con respecto del tiempo. Cómo va cambiando la sustancia a través del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, pues estamos calentando, ¿sí? Cuando definimos proceso termodinámico, ¿no? Y después vimos ciclo, ¿no? Que era regresar al estado inicial o de partida de los procesos. Entonces, en mi diagrama termodinámico que está acá, chequen cómo los diagramas termodinámicos siempre graficamos en X y en Y, ¿sí? En X tenemos el volumen, para este diagrama tenemos el volumen, y en Y tenemos la temperatura, ¿sí? Y vamos a graficar aquí en medio los diferentes cambios de fase de la sustancia, ¿sí? Entonces, tenemos 3 propiedades principales termodinámicas que siempre se grafican en un mismo diagrama. Si la temperatura está en el eje de las Y y el volumen está en el eje de las X, en medio, la gráfica que vamos a generar en medio es la otra propiedad que nos hace falta, que es la presión, ¿ok? Este es un diagrama PB, porque T y B son los que están en los ejes, en el eje de las X y en el eje de la Y la presión es la que se grafica en medio, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos propiedades que comentamos que siempre una se mantiene constante mientras las otras dos cambian? Y decíamos que si se mantenía constante la presión eran procesos isobáricos, si se mantenía constante el volumen eran procesos isométricos o isocóricos, y si se mantenía constante la temperatura eran procesos isotérmicos.
Bueno, ok, pues aquí estamos representando los procesos que revisamos en esa ocasión. La temperatura cambia, aquí está graficada en el eje de las Y. El volumen cambia, aquí está graficado en el eje de las X. Y la presión, que es la que va aquí en medio, formando una gráfica, es la que se va a mantener constante. ¿Qué presión se va a mantener constante aquí? Aquí me lo indica, una atmósfera de presión. Quiere decir que a lo largo de todo este grafiquita que vamos a generar, ahorita vamos a ver cómo se va generando, siempre se mantiene la misma presión, ¿sí? Entonces, eso significa que acá en mi experimento físico que estoy haciendo con el agua contenida en este recipiente, la tapadera, el émbolo, se debe de poder mover, o sea, está flotando en el líquido, ¿no? No está fija, se puede, si el líquido se expande, puede moverse hacia arriba y el líquido puede expandirse. Como está libre la tapa, eso va a permitir que siempre se mantenga la misma presión adentro del sistema. Sí, porque recuerden que la presión se incrementa cuando el fluido tiende a incrementar su volumen. Si puede expandirse el fluido por efecto del calor, la presión a la que se va a mantener siempre va a ser la misma, porque la presión es la manifestación del esfuerzo que hace el fluido para expandirse, ¿sí? Es una fuerza. Y cuando ese fluido se empieza a expandir porque le estoy aplicando calor, esa fuerza de expansión se va a ejercer, pero el fluido se va a poder expandir, va a poder cambiar su volumen. Por lo tanto, la presión siempre se mantiene constante, ¿sí? Si el volumen puede cambiar, la presión es constante. Y eso lo veo aquí en el gráfico. El volumen puede cambiar, lo puse en el eje de las X. La temperatura va a cambiar forzosamente porque estoy calentando. Quiere decir lo que se mantiene constante es la presión. ¿Sí? No sé si tengan duda de esto, jóvenes, de lo que estamos platicando. ¿Por qué razón la presión es constante? ¿Por qué el diagrama termodinámico? O todo está claro. Es importante que si tienen dudas de lo que estamos expresando, lo comenten, ¿no? Porque si no, después ya se les empieza a hacer bolas el engrudo, ¿no? Se empieza a hacer enorme las dudas y después ya no avanzamos. ¿No tienen dudas sobre esto que estamos viendo aquí? Ahorita vamos a dejar pendiente ya el desarrollo de este proceso. Lo que me interesa que entiendan es por qué el diagrama, de acuerdo a los procesos que ya hablamos, por qué estas son constantes, esta es constante y estas son las que cambian, y por qué la presión se mantiene constante en un fluido cuando el volumen puede cambiar. ¿Sí? ¿No hay dudas de eso? No. Ah, excelente, me da gusto. Bueno, entonces ahí vamos a cortar porque tengo clase enseguida y continuamos la próxima clase, continuamos a partir de aquí, ya vamos entrando a cuestiones más interesantes de termodinámica. De aquí en adelante ya tenemos que empezar a pensar en los fluidos, cómo se comportan los fluidos, ¿no? Si esa presión constante, ¿por qué esa presión constante? Ah, porque el volumen puede cambiar. Si esa volumen constante, ¿qué es lo que cambia? Ah, cambia la presión, porque como el volumen no puede moverse, el fluido se empieza a excitar adentro, empieza a ser más energético y forzosamente ejerce más fuerza, pero como el volumen no puede cambiar, lo que cambia es la presión. Y así empezar a hacer ese tipo de razonamientos sobre las sustancias de trabajo, que nos va a facilitar mucho la comprensión de los sistemas termodinámicos que vamos a estudiar. Entonces, voy a dejar de presentar esto. Profe, Mándeme, Isabel. ¿va a subir la grabación de la tarea de la clase? ¿De cuál clase? ¿De esta? ¿O de las sí. Sí. Y de las otras. Sí, de todas. Hoy nos vamos a enfocar en eso. De hecho, ya estamos en eso. Esperamos hoy que ya queden las clases en YouTube y ya les paso la liga. Ok, muchas gracias. El examen lo tenemos el próximo viernes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sale, pues. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿va a dar asesorías de los temas para el examen? Ya deberían de estarme preguntando de lo del examen. Ya deberían, sí, ustedes hagan las actividades, las tareas, cualquier duda, pregúntenme directamente aquí en clase y si no, aprovechamos una clase para
para dar asesorías. Ustedes son los que me van indicando a mí cómo moverme, ¿no? Yo estoy esperando. Si no me preguntan dudas, pues quiere decir que todo está bien o que no están estudiando todavía y lo están dejando para el último. Entonces, sí, claro que sí. La próxima clase, si quieren asesorías, me comentan y ya vemos qué dudas tienen. ¿Sale? Bueno, gracias. Ándele, pues. Sí, profe, hay que hacer una clase de asesorías. Sí, claro, sí, claro. ¿Ya estudiaste, claro? ¿Ya subiste la actividad de tarea? Claro, profe, la subí. ¿Ya la subiste? Excelente, qué bueno, claro. Sí, estudien el fin de semana, jóvenes, y las dudas que tengan las vemos en la próxima clase. ¿Sale? Ok, profe. Sí, Pues, profe. ok, pues, cuídense, nos vemos. Y ya, Adiós. Que tenga buen fin de semana. igual, hasta luego. Adiós. Bye.